A continuación desarrollaremos la unidad número 5, donde hablamos de las relaciones jurisdiccionales, cuestiones de jurisdicción y competencia. Se llaman cuestión de competencia en materia penal al planteamiento surgido entre dos tribunales cuando ambos se declaran contradictoriamente competentes o incompetentes para entender en una causa penal en trámite. La cuestión puede surgir con motivo de una instancia de inhibitoria, del éxito de una declinatoria o de la incompetencia declarada de oficio, cuando el juez del otro tribunal la rechaza. Si ambos tribunales sostienen su competencia, la cuestión será positiva o una cuestión de competencia positiva, y si se declaran incompetentes, esta cuestión de competencia será negativa. Cuando se plantean entre tribunales de distintos órganos jurisdiccionales de dos provincias o uno provincial y otro nacional, se habla de cuestión de jurisdicción, a diferencia de la competencia. Deben ser resueltas todas de una manera uniforme, igual que las competencias entre tribunales de un mismo órgano jurisdiccional, salvo previsiones de los tratados interprovinciales, y la solución del conflicto corresponderá al tribunal jerárquicamente superior y común de ambos contradictores. En las cuestiones de jurisdicción, solo puede ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que también lo será ante las cámaras nacionales o una de estas y otro tribunal, y las cámaras penales entenderán en las cuestiones planteadas entre tribunales inferiores a ellas jerárquicamente. En las provincias se tiende a dar competencia al Tribunal Superior o Superior Tribunal de Justicia, en el caso de la provincia del Chaco, y el tribunal dirimente de la cuestión puede atribuir al conocimiento de la causa a otro tribunal distinto de los que plantearon el conflicto, con el cual se evita incurrir en denegación de justicia. Le adjudicará lo concerniente en el ordenamiento judicial respectivo, según lo tiene resuelto la Corte Suprema, y lo que tienen aplicación de una forma más general cuando se trata del territorio. La Corte Suprema de la Nación debe aplicar para las soluciones de los conflictos la Ley Nacional 307. El trámite y la solución de las cuestiones de competencia provocan un procedimiento incidental que se intercala en el curso del proceso. Es precedido por el trámite resultante de la declaración de oficio de incompetencia o del planteo de parte por declinatoria o inhibitoria. La inhibitoria tiene regulado en los códigos un trámite autónomo. La declinatoria, en cambio, se considera uno de los artículos previos de especial pronunciamiento a deducirse y tramitarse por el régimen de las llamadas excepciones. La inhibitoria puede ser instada por el Ministerio Fiscal, por el querellante, por el imputado y por las partes civiles ante el tribunal que considere competente, afirmando la competencia del que está actuando en ese momento. Se pide al tribunal que se declare competente en el proceso que se tramita al otro tribunal y en consecuencia requiere a este que se inhiba de entender en la causa que está entendiendo. No parece práctico que el querellante y las partes civiles puedan plantear inhibitorias si para tales deben haberse constituido en el proceso. De la instancia debe darse vista al Ministerio Fiscal en su función consultora, no así cuando hubiese instado uno de sus integrantes de este ministerio. El fiscal se expedirá dentro de 3 días y su criterio no es vinculante. Después debe resolver el tribunal en plazo breve y por auto fundado. Negada la instancia inhibitoria, se concede recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada Común o ante el previsto para resolver la cuestión de competencia. Este puede confirmar o revocar dicha resolución. Cuando se trata del tribunal más elevado, el ordenamiento judicial, pareciera que con esta alzada se desnaturaliza la apelación al atribuirse a la alzada a un órgano competente solo para los recursos extraordinarios. Mejor que apelación, pensamos que debe preverse la consulta obligatoria. Acogida en firme la instancia inhibitoria, su ejecución implica el reclamo de la competencia al tribunal que tramita el proceso, libramiento de oficio inhibitorio, o sea, el del exhorto correspondiente, a más los recaudos generales. Este exhorto debe contener e ir acompañado de las necesarias piezas de convicción acerca de la competencia sostenida por el tribunal exhortante
incluso la instancia de dictamen del Ministerio Fiscal. En lo volitivo, el exhorto debe requerir en forma de ruego que el exhortado se desprenda de la competencia sosteniendo la del exhortante, reclamo de la competencia que se afirma tener. Cuando el exhorto inhibido se libró en virtud de la resolución confirmatoria o revocatoria de la negativa de la alzada, no obstante, provenir de un mismo tribunal dirimente de la posible cuestión no tendrá efecto vinculante para la futura solución de esta. La resolución de alzada solo será provisional por cuanto aún no se ha escuchado al tribunal que está entendiendo la causa. No obstante, puede ser útil para evitar que se produzcan estas cuestiones. El juez del tribunal requerido debe sustanciar el exhorto inhibitorio corriendo vista al Ministerio Fiscal por 3 días. Esta intervención no puede evitarse aunque la instancia originaria hubiese provenido del mismo órgano. También debe correrse vista al imputado, al querellante y a las partes civiles que se intervienen, excluyendo al sujeto privado que hubiera planteado la inhibitoria. Si el juez acepta el reclamo, inhibirá al tribunal declarándose incompetente, pero esa resolución es apelable ante el mismo órgano judicial dirimente de la cuestión. Aquí pensamos que también es mejor establecer la consulta ante el tribunal más elevado. La confirmación implicará no cuestionar, la resolución debe ser fundada por tratarse de una declaración de incompetencia y una vez firme concluye el trámite incidental. Se ejecuta remitiendo el expediente y lo actuado al tribunal exhortante, poniendo a disposición al imputado y las partes serán notificadas para que se tome la debida intervención ante el tribunal declarado competente. El tribunal exhortado o el de apelación de lo resuelto por este puede rechazar el requerimiento inhibitorio sosteniendo su propia competencia y por ende negándosela al exhortante. Esto implica plantear una cuestión positiva de competencia, pero las leyes dan aún otra oportunidad para impedirlo. El juez exhortante puede aceptar las razones del requerido, por lo cual se le debe comunicar el rechazo por exhorto que transcriba o acompañe copia autorizada de los elementos de convicción fundamentadores del rechazo, solicitándose su respuesta sobre si reconoce la competencia mantenida o insiste en la suya. En el caso de avenimiento, concluye el trámite con la remisión al tribunal del proceso. Si el juez que requirió la inhibición insiste en su postura, a pedido del resistente, remitirá todo lo que él ha actuado al tribunal que en definitiva debe resolver el conflicto. Con ello queda formalmente planteada la cuestión de competencia y excitada la decisión del órgano que resolverá. Ese mantenimiento se comunicará al juez que está interviniendo en la causa para que remita los antecedentes al tribunal dirimente. También la cuestión puede plantearse ante el mismo tribunal dirimente como consecuencia de la declaración de oficio de falta de competencia o provocada la declinatoria. Cuando el tribunal al que se remite la causa por estimarse el competente considera a su vez que no lo es para entender en ello. El tribunal del conflicto debe correr vista por 3 días al Ministerio Público Fiscal y decidirlo sin otra sustanciación en el plazo similar y lo resuelto se ejecutará inmediatamente remitiéndose lo actuado al que resulte competente. A continuación, conceptualizaremos a la extradición y la clasificaremos en extradición activa y pasiva. La extradición activa se denomina al proceso fundamentalmente jurisdiccional a través del cual se sustancia en la petición que hace la República Argentina a otro Estado para que una persona sea entregada privada de su libertad con el objeto de ser sometida a un proceso o para cumplir una pena privativa de libertad ya impuesta por las autoridades argentinas. A contradicción de esto, la extradición pasiva es cuando el Estado argentino se le solicita que se le sea entregada a una persona para someterla a un juzgamiento o el cumplimiento de una condena en un país distinto. Para solicitar la extradición activa se deben cumplir los siguientes pasos, como el pedido de extradición debe ser remitido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería Argentina,
La Dirección de Asistencia Jurídica Internacional analiza el caso y, si procede, remite la documentación para que la embajada que corresponda formalice la solicitud de extradición por la vía diplomática. Durante el trámite del proceso de extradición puede resultar necesario ampliar la documentación que respalda dicha solicitud y aclarar algunos puntos del caso o simplemente informar acerca de las novedades. Posteriormente, al trámite de la vía administrativa, será el Estado requerido, en base a su legislación y tratados bilaterales si los hubiera, quien decidirá sobre la procedencia o no del pedido. En el caso de la extradición pasiva, para que una solicitud de extradición pueda prosperar, es necesario que tanto la ley extranjera como la ley de nuestro país tipifique una pena privativa de libertad para el delito por el cual es cursada la requisitoria, y no procederá cuando se trate de una pena o pena de inhabilitación o multa. Sin embargo, la normativa legal vigente establece los supuestos en los cuales no procederá la extradición y, consecuentemente, en los casos del pedido será rechazado in limine. Los supuestos de excepción, aun cuando habiendo un tratado suscrito entre ambos países, son los siguientes: cuando el delito que expresara la solicitud requiriente fuese uno de los llamados delitos políticos, es decir, aquellos que han tenido en cuenta lesionar la existencia de un determinado gobierno, mas no del Estado mismo. Cuando el delito que motiva la requisitoria del Estado extranjero fuese uno de los previstos exclusivamente en la ley penal militar. También cuando el Estado extranjero, y para resolver la solicitud de extradición, se hubiera constituido una comisión especial de aquellas que se encuentran prohibidas por nuestra Carta Magna de conformidad al artículo 18. Cuando el proceso que motiva la extradición evidencia propósitos persecutorios por razón de opiniones políticas, de nacionalidad, de raza, el sexo o la religión de las personas involucradas, o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio, o cuando las personas extraditadas puedan ser sometidas a torturas o tratos inhumanos. Esta circunstancia tiene directa relación con la abolición de los tormentos y azotes que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional. También será un impedimento para la procedencia de la extradición la existencia de la pena de muerte en el Estado requiriente, si éste no diere seguridad de que la misma no sería aplicada. Una situación particularmente curiosa puede presentarse cuando varios estados requirientes de la extradición de una misma persona, pues ante ellos se deberá dar prioridad a la existencia de tratados internacionales que regulen la materia y, además de ello, la fecha en la cual fuesen cursadas cada una de las peticiones de extradición.